Saludos hermanos, buenas noches. Agradecemos al Señor por la oportunidad que nos da de compartir un poco con respecto a la palabra del Señor. Vamos a hablar un poco acerca de la iglesia. La primera vez que se revela la palabra iglesia en la Biblia está en el Evangelio de Mateo capítulo 16. Voy a dar lectura. A ver, versículo, para poder entender el contexto, vamos a leer a partir del verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ojo que no estaban en Jerusalén, donde la religión judía y farisea era muy fuerte, pero el Señor no quería saber nada con la religión. Entonces Él se va a Cesarea de Filipo para hacer dos grandes revelaciones. El versículo 14 dice, bueno, la pregunta en el 13 es: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, el Señor estaba interesado en saber qué decía la gente acerca de Él, pero más estaba interesado en saber qué decían o qué pensaban los discípulos. Verso 14, Mateo 16, 14, ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Bueno, el Señor quiere que sepamos quién es Él, porque puede ser de que hablemos de Cristo y no lo conozcamos. Hoy en día se ve mucho eso. Basta ver algunas reuniones de algunos hermanos en algunos lugares. Pareciera realmente por su conducta que no conocen al Señor. Bueno, el verso 15 les pregunta: ¿y quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nadie sabía quién era Jesús hasta que Pedro dijo: tú eres. Y Jesús le responde. Entonces le respondió Jesús y dijo: bienaventurado eres Simón Barjona, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si no fuera por el Padre, Pedro no sabría quién sería Jesús. Necesitamos que el Padre nos revele quién es Jesús en nuestra experiencia, el Cristo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca es Cristo. La roca también es la revelación acerca de quién es Jesús, el Cristo. No es Pedro como muchos enseñan, no hay ninguna evidencia de que algún hombre sea la roca, sino Cristo. Desde el Antiguo Testamento, Cristo era la roca que daba de beber al pueblo de Israel. Y Pablo habla acerca de él, que él es la roca. Entonces, en esta porción de la palabra, la roca es la revelación acerca de quién es Jesús, el Cristo. Sobre esta roca, sobre Cristo, edificaré mi iglesia. Cualquier nombre que tenga la iglesia realmente es un error, una equivocación, porque la iglesia le pertenece a Jesús. Nadie se puede atribuir el derecho de decir mi iglesia. No, la iglesia le pertenece a Jesús. Él la ganó con su sangre. Por eso dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y el verso 19 dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pero vamos a centrarnos en la iglesia. Primera vez que se menciona: y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Gracias al Señor. La palabra iglesia viene del griego eclesia o eclesia, que quiere decir asamblea llamada fuera de. ¿De dónde? De este sistema, fuera del mundo. Así como el pueblo de Israel salió de Egipto hacia Canaán, en figura, hoy los llamados de Cristo salen del mundo a Él, a Cristo. Cristo es nuestra buena tierra. Entonces, ¿qué es la iglesia? Es la asamblea de los que han sido llamados. Si usted cree en Jesús y se ha arrepentido y queda muerto en la cruz por usted y le ha recibido, entonces usted es parte de la iglesia. Pero la iglesia también tiene otro aspecto. Aquí se habla de la iglesia en sentido general,
genérico. Pero en Mateo capítulo 18 ocurre algo. ¿Qué pasa si hay un conflicto entre dos hermanos? ¿Cómo lo solucionan si no lo pueden hacer entre ellos solos? El principio es este. Mateo 18 muestra que si hubiera un conflicto entre dos hermanos, dice, por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando a solas tú y él. Si te oye, has ganado a tu hermano. Es un principio. Si hubiera un pleito entre dos hermanos, lo mejor es que lo arreglen entre ellos. Si uno de ellos no quiere oír, pues llame a un testigo o a dos testigos. Pero si no quiere ir, dice la Biblia, leamos, verso 16, mas si no te oye, toma contigo a uno o dos más para que por boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si rehúsa oírlos a ellos, dilo a la iglesia. ¿Qué cosa quiere decir? Que la iglesia es un ente que te puede escuchar. Sí. Entonces aquí se revela la iglesia local, que está compuesta por todos los hermanos, donde están también los ancianos y los diáconos. Entonces, la iglesia a través de los diáconos puede escuchar al hermano que tiene un pleito. Lo puede escuchar. ¿Qué más dice? Y si también rehúsa oír a la iglesia, tenle por gentil y recaudador de impuestos. Y si también rehúsa oír a la iglesia. O sea que también la iglesia por un lado escucha, pero por otro lado habla. Gracias al Señor. Entonces estos aspectos son importantes. La iglesia universal, que es mencionada en Mateo 16, 18, donde está compuesta por todos los creyentes de todas las épocas. Ahí está Pablo, está Pedro, está Juan, está Lutero, está George Mueller, está Campbell Morgan, está Watchmani, están todos los hermanos de todas las épocas, hermanos y hermanas. Pero hoy en día, la iglesia también está en cada localidad. Cuando Pablo escribía las cartas, escribía de la siguiente manera: a la iglesia de Dios que está en Corinto, que está en Filipo, que está en Tesalónica, porque cada lugar era como, en el caso del Perú, como un distrito, y en cada distrito debe haber una iglesia local, no más que una. Es lo que la Biblia enseña. Igual ocurre en Asia, cuando el Señor le habló a Juan y mandó un mensaje a las 7 iglesias de Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, a las 7, ¿verdad? Entonces, estos aspectos son muy importantes. La iglesia universal, compuesta por todos los hermanos de todas las épocas, y la iglesia local, la cual te puede escuchar a través de los ancianos y diáconos. Espero que esto nos pueda ayudar a entender un poquito qué es la iglesia. Hay mucho más que hablar acerca de la iglesia, pero lo iremos haciendo poco a poco en la medida que el Señor lo permita. Gracia y paz para ustedes. Amén. El Vigilante.